El tema de hoy es cómo puedo estar confiado en una crisis. Es una realidad de la vida que tú y yo vamos a entrar en una crisis. Vamos a pasar por las tormentas de la vida. Vamos a pasar por situaciones que tal vez no deseábamos, ni planeábamos, ni nunca oramos por ello. Pero aquí el problema no son las crisis, porque todo el mundo va a pasar por las crisis, sino cómo está tu confianza en Dios al pasar por las crisis. Porque hay mucha gente que se define en su fe por las crisis. Simplemente dejan a Dios, se olvidan de Dios, se retractan de lo que habían confesado. ¿Por qué? Porque ahí se revela la grandeza y lo firme de tu fe. Y es importante entender que la crisis viene por las tormentas de tu vida. Todos aquí hemos pasado por una crisis. Todos aquí hemos pasado por una situación difícil, más allá que no hay nada más que navegar e irte con la corriente. Y simplemente la Biblia tiene respuesta para esas situaciones de tu vida. La Biblia nos enseña 3 tipos de tormentas que causan crisis en tu vida. Número 1, las tormentas que nos acarreamos nosotros mismos. Va a haber vidas, va a haber situaciones, crisis en tu vida que tú simplemente tomaste decisiones que no deberías de tomar y te equivocaste. Tú mismo te acarreaste esas tormentas. Esa crisis nació a base de lo que tú y yo creemos que era correcto en ese momento dado y tomamos decisiones equivocadas. Hay tiempos que como Sansón y Jonás hacemos algo que nos trae consecuencias. El viernes pasado les hablaba de cómo es que me metí en este lío y hablé sobre la vida de Sansón, cómo él tomó decisiones y cómo él acarrió sus problemas, cómo tomó a Dios a la ligera, amados. Y yo creo que, amados, muchas veces eso pasa en tu vida. En el momento de Jonás, cuando Dios le habló a Jonás, cuando Dios trató con él y le dijo, quiero que vayas a Nínive, quiero que predique, que voy a destruir la ciudad porque no se han arrepentido. Y Jonás no quería esa tarea. Jonás dijo, no, Dios, no, búscate a otro. Yo no voy a hacer. Y dice la Biblia que bajó a Jope. Siempre que desobedeces a Dios por tomar decisiones por tu propia cuenta, empiezas a bajar. Bajó a Jope. Se subía al barco y se fue a lo más bajo del barco para esconderse y que Dios no lo viera. Y no solo eso, en el barco hubo una tormenta y lo bajaron del barco. Y se empieza a ahogar y luego llega un gran pez, dice la Biblia, dice uno que es la ballena, que es el amado, que es el chamú, no, dice la Biblia que es el gran pez. Y todavía bajó a la barriga, podríamos decir así, del pez. Tu desobediencia te hunde, te baja. Y las tormentas que a veces tú tomas en la vida son carriadas por tus propias decisiones. Pero también hay otro tipo de tormentas, las tormentas que Dios permite en nuestras vidas. Dios va a permitir tormentas en tu vida y en la mía porque, amados, quiere trabajar en ciertas áreas de tu vida, pero también quiere comprobarle al diablo, como lo hizo con Job, amados, que tú lo amas y que tú le sirves y que no hay otro Dios más grande que el Dios que tú sirves. Y eso lo tenemos que entender. Amado, el problema está de que dice la Biblia que Job venía todos los días a orar y entre ellos venía Satanás. Dice la Biblia, si tú lees el primer capítulo, los primeros 10 versículos, que Job era un hombre piadoso, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, es lo que dice la Biblia. Y tenemos que ver esto. Y Satanás simplemente, como era el bullying y era el acusador, dice, no, Job te sirve porque tú le das, dice Dios. No, él me sirve porque me ama. Y dijo el diablo, déjame ponerlo a prueba. Y Dios permitió. Nada pasó en la vida de Job sin el permiso de Dios. Dios dio el permiso. Y va a haber crisis en tu vida, va a haber tormentas que como eres hijo de Dios, andas en la obediencia de Dios. Simplemente Dios le va a dar permiso a Satanás para que use gente que está cerca de ti y causen problemas. Así que esas son tormentas que no vas a poder evitar. Dios las permite porque sigue trabajando en tu vida. Y número 3, las tormentas que otras personas causan en nuestras vidas. Así que hay tormentas que tú mismo te acarreas porque tomas decisiones. Hay tormentas que Dios permite, pero también hay tormentas que otras personas causan en tu vida. ¿Conoce a alguien así? No voltee a verlo, más piensa en esa persona.
Simplemente es una tormenta caminando a su lado. Que, amados, le dicen que lo quieren enfrente, pero por atrás no lo aman. Lo han traicionado. No lo quieren, no lo desean. Simplemente, amados, lo ven a usted con una envidia que el éxito de usted es la envidia de ellos. Y esas son personas que te rodean todos los días. Muchas de las situaciones difíciles y crisis en que nos encontramos son causados por otras personas que nos trajeron las tormentas. Inclusive ponte a estudiar la verdad, la vida de tu vida o evaluar. Muchas de ellas, esas tormentas, la mayoría, son causadas por otras personas. Por envidia, lo que tú quieras, y podemos hablar de eso más tarde. Por ejemplo, mire José. José es un ejemplo clásico de esto. Cuando sus hermanos lo vendieron, la envidia, que su papá le dio una túnica de colores y todavía va y presume, ay, Dios me dio un sueño que todos ustedes se iban en casa. Uno se los comía pifas a todos los hermanos hasta que llegaron y lo vendieron. Lo querían matar, pero lo vendieron mejor. Y llegó todavía a Egipto y lo venden y lo compra Potifar. Había enemigos que, amados, no lo querían, envidiaban a Josué. Inclusive la misma esposa de Potifar, usted sabe, le bailó ven a bailar conmigo, Macarena. Sí, se sabe. Lupita lo sabe muy bien esa canción. Ella va a cerrar el servicio ahorita. Había gente que procuraba dañar, pero lo que me encanta de José, a pesar de que había gente alrededor de él que le causaba, hay una frase que sobresale mucho en su historia. Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. O sea que en la crisis, él podía ver a Dios cerca. Y Dios estaba con él. Amado, Pablo y Silas, otro ejemplo, cayeron en la cárcel por predicar la palabra. Por causa de otras personas que, amados, simplemente no deseaban que ellos predicaran la palabra, cayeron en la cárcel. Las tormentas, yo me he dado cuenta y he llegado a la conclusión que las tormentas no juegan al favoritismo. Ellos agarran parejo. Inclusive me he dado cuenta que tanto los cristianos como los inconversos tienen problemas. Si alguien te dijo, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar, te mintió. No, al contrario. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta cuando vinieron a Cristo como que el diablo soltó unas cataratas de problemas y crisis? ¿Sabe por qué? Porque se enojó con usted. Si alguien se enchiló por su fe, fue el diablo. Y va a usar cualquier cosa en su vida para traer en usted un desánimo. Amado, y vemos esto, que tanto cristianos como inconversos pasan por lo que tú pasas. No es algo que además los cristianos o los inconversos, amado, están pasando por esto. Ahora, si es así, ¿cómo podemos tratar con estas crisis? ¿Cómo podemos estar calmados y mantener nuestra confianza y valor a pesar de lo que esté pasando alrededor de nosotros? En nuestra historia, Pablo, como prisionero, es llevado a bordo de un barco que va a Roma. Ahora, la verdad de las cosas es que ese era el deseo de Pablo, de ir a Roma para predicar el evangelio. Pero Pablo nunca le dijo a Dios cómo quería ir. Pablo deseaba ir a Roma. Dios se lo llevó usando medios para hacer de bendición a alguien más. Así que Pablo va a Roma, amados, porque ese era su deseo de predicar en Roma. Pero mientras está en el barco, ya listo para salir, Dios le dice a Pablo que le dijera a la tripulación que no abandonaran el puerto, puesto que iba a haber una gran tormenta en el mar. Pero los soldados ignoraron lo que Dios les dijo a través de Pablo, puesto que se impacientaron, fueron impacientes. Yo voy a darte 4 razones del por qué la gente se mete en crisis, se mete en tormentas, se mete en líos. Número 1, por ser impacientes. La gente se mete en crisis por la impaciencia. Ahora, la palabra paciencia es difícil de llevar a cabo, de aplicarla en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque, amado, y más cuando tienes que esperar en línea. ¿No le ha pasado algo que tiene que esperar en línea? Y tú dices, ¿por qué se tardan mucho? Amado, cuando vas a Tijuana, ¿por qué se tardan? Mira, tantos inmigrantes están de chulos ahí hablando. Amado, tienen fogata, y tienen comida, tienen sus hot dogs, pero no hacen nada. Y tú dices, ¿por qué tengo que durar 3 horas? Ayer fuimos a Tecate y Lupita quería pan virote y pan dulce.
y fuimos al mejor pan de Tecate. Y se baja Lupita y se baja Alejandro y Alejandro entró a lo que iba, porque más iba por 4 pan. 2 para él y 2 para su esposa y todos nosotros íbamos a mirarlo. Y Lupita sí tomó la orden de todos y ella sabía lo que quería. Y cuando iba a entrar, miró el gentío de gente, miró que había líneas, miró, amado, un calorón adentro, miró, amado, que había gente sin máscara. Dije, no, yo no entro. Y se vino porque yo le dije, más le doy 5 a 10 minutos, y si no los dejo y allá los espero en San Diego. Y ella se vino y se regresó. Y Alex estaba ya haciendo línea, dice, estaba desesperado porque estaba larga la línea para pagar. Todavía tienes que esperar para que te quiten tu dinero. ¿Cómo lo ves? Tienes que esperar. Hasta que le dijimos a Alex, o te quedas con tus panes, ya que no nos vas a traer a nosotros, o te vienes. No, se vino. Entregó sus panes, ahí los ofreció a todos. Todos no los había pagado. ¿Por qué? Porque nos impacientamos. ¿Cómo vamos a esperar media hora por un pan y luego no nos van a dar? La desesperación. Y luego la línea, hay que hacer línea para cruzar. Y luego te cierran ahí en Tecate a las 10. Y por más que yo le he hablado al Chapo, préstame uno de tus túneles, tú ya no me hace caso. Porque a nadie nos gusta esperar. La impaciencia nos mete en problemas. ¿Cuántos se han metido en problemas por impacientarse, por comprar un carro que no debieron de comprar? Sí, ya ve la gente cuando va a comprar un carro, yo no sé por qué lo hacen. A ver la llanta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, sí está buena. ¿Qué? ¿Entonces vas a comprar la pura llanta o qué? Me encanta. Y la esposa dice, este sí sabe. Este viejo sí sabe. Sí sabe pegarle la llanta. Sí tiene llanta, pero no tiene motor. No te fijaste si tenía motor. Tú lo que querías comprarle un carro a tu esposa para que saliera, por lo menos a lavarlo, porque no sirve. Okay. Has tomado decisiones que te han costado dinero por la impaciencia. Amado, mire lo que dice aquí. Mire el versículo 9 y el 12. Voy a leer más alguna parte del 9. Se había perdido mucho tiempo. Cuando pierdes mucho tiempo es cuando te desesperas. Cuando sientes que estás patinando en el lodo, te desespera. Y era peligrosa la navegación. Versículo 12. Como el puerto no era adecuado para invernal, la mayoría decidió que deberían seguir adelante. No, aquí no vamos a estar a gusto. Si nos quedamos aquí, no es un lugar, no es Cancún, no es Puerto Vallarta, no es Hawái, no es Playas del Carmen, ¿no? Si hubiera sido, pues sí, señores, si quieres nos quedamos un año aquí. Pero no era seguro, no era un lugar apropiado para ello. Y por eso llegaron a impacientarse. La impaciencia a menudo nos mete en problemas. Cuando nos impacientamos nos vamos directo a la tormenta. A través de mi vida, de ministerio, he hablado con mucha gente en crisis que estuvieron impacientes, por eso se casaron. Es que ya voy a cumplir 30 años. Me dijeron, yo le dije a Dios, yo me voy a casar antes de los 30 años. Y no llega ningún sopilote. Y al primer pelón que agarra, me lo llevo, este era de Dios, y el pobre víctima. Y te casas por desesperación. Te casas para que no te, mira, se le fue el tren, el trolley, todo, hasta el Uber se le fue. Y mucha gente toma esas decisiones por impaciente. Inclusive impacientes por conseguir un nuevo trabajo, se desesperan con el trabajador, con el patrón, le pidieron 50 centavos de aumento, no me lo quiere dar, y pues te dejo el trabajo. Impaciente. ¿Y cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a pagar la renta? Y toman esas decisiones. Impaciente por mudarse de una ciudad a otra. Es que allá está más barato, en donde quiera vas a pagar renta. Lo que mucha gente no calcula cuando se cambia de San Diego pensando que es muy caro, donde quiera es caro. Si lo comparas con el nivel de vida de cualquier otra ciudad, amado, no todo. Si pudieras ganar el salario de California y llevártelo a donde vas, está bien, pero si no. Inclusive, a mí me han dicho, que Texas es muy barato, sí, yo ya compré casa en Texas. Los impuestos de propiedad son más caros que aquí. Así que donde quiera vas a pagar. Mucha gente se impacienta pensando, es que ya no puedo. No. ¿Sabes dónde están los terrenos bien baratos? En el cementerio, y aún así te va a costar. Ahí ya no tienes que pagar impuestos por año. Simplemente el que apagues por ese hoyo, eso sí, ahí. Barato. $20,000. No consultan con Dios.
y se van directo a la tormenta por ser impaciente. Otra razón de por qué la gente se mete en líos, por tener una guía equivocada de parte de los expertos. O sea, vemos lo que la gente, los demás están haciendo. O sea, no se ha fijado, todos venden su casa, hay que vender las casas. Hay que comprar casa. O sea, todos nos guiamos por, hermano, a veces no tienes qué necesidad de hacer eso. Mejor arregla tu casa. Mejor haz algo estratégico, no solamente porque es el tiempo de vender, vas a vender, porque también si tú vendes caro vas a tener que comprar caro. ¿Aló? Y eso es lo que no entendemos hoy en día. Inclusive déjenme decirles el versículo aquí, 10 y 11 dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar muchos perjuicios, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, el capitán de los soldados, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del capitán del barco, o sea, el timonel, y del dueño del barco. El centurión, en lugar de escuchar a Pablo, siguió el consejo de que el piloto, el capitán del barco y el dueño del barco le dijeron, porque ellos eran los expertos. Un piloto de barco va a conocer sobre las aguas, sobre los tiempos, sobre cuándo navegar, cómo navegar. El dueño del barco no será tan experto como el capitán, pero va a saber una noción de cómo navegar. Y no creo que este fuera su primer viaje de ellos. Así que ellos eran los expertos. Ellos sabían cómo navegar. Una de las razones que nos metemos en líos es porque escuchamos a los expertos equivocados. Existen muchas ideas locas en el mundo y cada semana sale una terapia nueva o una secta nueva. Y tal vez alguien ya se te acercó y te dijo, la clave para la vida es comer plátanos con yogur. Y tú ahí vas y compras una caja de plátanos y otra de yogur. Y amados, te das cuenta, yo no como laxos, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Pues, ¿quieres el éxito? Aguántate los gases después. Porque las creemos. Simplemente porque la gente te dice eso y ahí vamos. O sea, no necesariamente el experto tiene la razón. ¿Sabía usted que el doctor Fauci, ¿cómo se llama? El de Estados Unidos, de las Fauci, se equivocó muchas veces? Y todos le hacíamos casos. Hasta al perro le poníamos máscara, ¿no es cierto? Para que no le diera el COVID. Él admite que se equivocó. Él admite que tomó decisiones y era un experto. ¿Qué quiero decir con todo esto? No necesariamente lo que ves en la televisión, lo que te digan, es lo correcto. Tenemos que entender que también puede haber una guía equivocada de parte de los expertos. Número 3, por tener una guía equivocada de parte de la mayoría, de la opinión popular. Mire lo que dice el versículo 12. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió. ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el dueño del barco? ¿Dónde está el capitán de los soldados que llevaba prisionero no solo a Pablo sino a otros? ¿Dónde están? ¿Por qué se dejaron guiar por la mayoría? La mayoría decidió que deberíamos seguir adelante. El puerto no era adecuado para invernar. Así que la mayoría decidió navegar hacia Fenice. Es un hecho que a menudo la mayoría de la gente está equivocada. Si yo le hubiera hecho caso en el 2013 a la gente que me dijo no compre o no le ponga esto, inclusive hubo una familia que me dijo hasta debajo de un árbol, pastor, lo importante es adorar a Dios. Codo hasta las cachas. Ya no viene aquí. Y vete con otro pastor para que le haga la vida de cuadrito a él. Okay. Ahora, ¿puedo decirles qué prefieren? ¿Debajo de un árbol ahorita y cuando esté lloviendo, cuando haga frío? Si cuando estuvimos un mes afuera por la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdas? Todos estaban, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? No. Lo que pasa que si la mayoría, amados, te dice lo que tienes que hacer, quiere decir que no debes de hacerlo. Quiere decir que no debes de hacerlo. Muchas veces nos dicen, es que lo dijo el gordo y la flaca, ¿y qué tiene? O lo dijo Jorge Ramos, ¿y qué tiene? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuáles son tus convicciones? Podemos recordar, amados, la vez que Moisés dirigió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Sabía usted que la mayoría quería regresarse a Egipto?
Pero estaban equivocados cuando Dios le dijo, te voy a sacar de Egipto, voy a llevarte a una tierra donde fluye leche y miel. Amado, ahí le va, ahí le va. La mayoría dijo, no, queremos regresarnos a Egipto. Y eso es lo que pasa cuando tú le haces caso a la mayoría. Nos metemos en líos cuando nos dejamos llevar por la opinión popular, por lo que se está diciendo. Número 4, por tener una guía equivocada de parte de las circunstancias. Porque mire aquí lo que dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur. Notemos el versículo, nos dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur. Esto invitaba a un buen día para un crucero, ¿no es cierto? Mira, el día está bonito, está precioso, está el cielo claro, mira el viento que... No. ¿Cómo que Dios va a hacer una tormenta? Mira, ahí se ve el Dios que sirves. Porque las circunstancias se prestaban para navegar. Los soldados pensaron que todo estaba bien porque las circunstancias estaban a su favor. Pero es una locura ignorar lo que Dios nos dice solo porque las circunstancias lo contradicen. Las cosas tal vez no se verán bien en el momento, pero si tú tomas decisiones, a pesar de que veas que las circunstancias están a tu favor, vas directo a la tormenta. Inclusive, ¿puedo decirles algo? No necesariamente que todas las puertas que se abran quiere decir que es la voluntad de Dios. También el diablo puede abrir puertas, ¿sabía usted eso? Para engañarlo y que se meta en líos. Puede abrir puertas. He escuchado a la gente decir lo siguiente, esta decisión parece ser que está bien porque me siento a gusto. Por eso hay cristianos que se casan con el yugo desigual. Pastor, pero es que lo voy a convertir al Señor, es que yo me siento en paz. Él me ama, Él me dijo, que inclusive está viniendo a la iglesia. Me lo traigo, sí, el problema es que después te va a sacar y es lo que pasa. Además, si tú lo vas a salvar, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿De cuándo acá tú moriste en la cruz para salvarlo a Él? ¿Puedo hacerte otra pregunta más? ¿Por qué desobedeces a Dios con el yugo? ¿Podrá ser un hombre guapo, alto, con dinero? Si quieres te hace una idea más, fíjese en mí. Nada que ver. Y tú dices, no, es que pastor, ya lo agarré. Ya, no, está guapo y tiene trabajo y tiene buenos carros. ¿Eso qué quiere decir? Nada. Pero vemos circunstancias que no favorecen a lo que Dios está diciendo. Por eso tú tienes que tener cuidado. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que en la iglesia no hay. Sí, no hay porque tú no estás preparada. O preparado. ¿Ya ves lo que hice ahorita? Presenté a un niño con una niña. Preparando el terreno, aleluya. Y al rato va a decir ese niño, había una palabra del Señor. Que el pastor Ledesma, a lo mejor me va a decir hasta, que el profeta Ledesma me dijo. No. Porque creemos que todo está en el mundo perfecto, que es la voluntad de Dios. Y no necesariamente es la voluntad de Dios. Mucha gente dice, ¿cómo puede estar mal si se siente bien? Se siente bien. El hecho es que los sentimientos mienten, los sentimientos engañan. Si Dios le dice que espere en el puerto, espere en el puerto, puesto que el diablo también puede arreglar circunstancias para engañarlo y hacerlo sentir bien. Cuando nos metemos en las tormentas de la vida, hay tres cosas que típicamente hacemos. Voy a darle tres cosas. Cuando una vez ya estás en la tormenta, ya no te queda otra. ¿Qué hice? Ya estoy aquí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes lo que hacemos humanamente? Te voy a dar tres cosas de lo que hacemos. La primera palabra es deriva. O sea, nos vamos a la deriva. Nos dejamos llevar por el viento porque no hay nada. Ya nos cansamos de luchar, ya nos cansamos de pelear y nos vamos a la deriva. Hay una tendencia que cuando estamos, amados, bajo una presión, nos dejamos llevar a la deriva para que las tormentas de la vida hagan de nosotros lo que quieran. Miren lo que dice aquí. Aquí está el versículo 15. El barco quedó atrapado por la tempestad. Quedó atrapado ¿por qué? ¿Dónde están las condiciones perfectas? ¿Dónde estaba el día perfecto? Dios les había dicho, hay una tormenta. Ellos salen desobedeciendo a Dios y el barco queda atrapado por la tormenta, dice, y no podían hacerle frente al viento. Así que dice, nos dejamos llevar a la deriva.
Ahora, mire lo que dice la última parte del 17, dice, echaron el ancla flotante y dejaron el barco. O sea, no, pues déjalo, de modo que si peleamos ahorita puede voltearse o hundirse más. Mejor deja que las olas hagan lo que tengan que hacer con el barco. Porque en esos días no se tenía una brújula. Quiero que entiendan, no tienen el instrumento que hoy en día se tiene. De ver tormenta, de ver los radares y ver cómo, me acuerdo cuando fuimos, amados, a Israel y fue un crucero de, ¿qué? 13, 14 días, amado, y llegó iba a llegar a un puerto que no llegó. Porque la tormenta dice, no, se va a poner muy difícil. Y era un barco grande. Y aún así nos tocó tormenta. Me acuerdo que era el día del cumpleaños de Anabel Ortega. Y estaba más mareada que nada. En su mero cumpleaños le dimos ese regalo. Y la verdad yo pensé, voy a echarla al mar porque puede ser una Jonás y yo no sé. Pero después me compadecí. Dije, no, mejor Señor, tú calma la tormenta. Y eso que tenían instrumentos. Ahora imagínense en ese entonces. Me acuerdo bien que los pastores de Skyline, yo entre ellos, nos fuimos un día a ver las ballenas. Y salimos de la bahía y fuimos a mar abierto. Lo que se nos olvidó es que anoche antes había tormenta, así que el mar abierto estaba furioso. Además, no fuimos a ver ballenas, fuimos a alimentar las ballenas. Ellas estaban alrededor de nosotros, pues échenle más. Porque ¿qué vas a hacer en ese momento? Y luego todavía, como a la hora todavía de que estábamos ahí boca abajo en la orilla de ese yate, nos dijeron, ¿qué quiere comer? Mareado. El mar abierto. ¿Quién quiere comer? Yo me acuerdo que ha sido la única ocasión en mi vida que dije no. Lo que quería era salir de ahí. Yo nunca niego la comida. Inclusive, ¿quiere ponerme a prueba? Tráigame un burrito, ¿verdad? Si no me lo como, démelo para llevar. Traigo Tupperware siempre en el carro. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Las tormentas tienden a sacarte de balance. Y eso es lo que pasó aquí. Te dejas ir a la deriva. No tenían brújula. Y porque las estrellas no brillaban por la tormenta, había nubes. Inclusive, dice la Biblia que duraron 14 días así. 14 días. Los soldados estaban en una oscuridad total. Si se encuentra usted en una situación oscura, donde no puede ver las estrellas, no tiene un sentido de dirección y no tiene ninguna brújula, ¿qué va a hacer? Usted se deja llevar a la deriva, deja que las olas del mar lo lleven de un lugar a otro. Así son los problemas de la vida, lo golpean como las olas golpean el barco, porque está en medio de la tormenta. Así que no solo se va a la deriva, no solo amados, se deja guiar sin rumbo, sino número 2, empieza a descartar, empieza a tirar cosas, porque usted quiere que el barco no se hunda, porque está en peligro por las olas, pero también el peso. Al día siguiente, dice el versículo 18, dada que la tempestad seguía arrebatiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga a la borda, dice, y al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos, o sea, el equipo del barco. Cuando entramos en una crisis, lo primero que hacemos es dejarnos ir a la deriva y luego empezamos a descartar las cosas de nuestras vidas. Déjeme darle el relato de esta historia. Con los soldados de esa nave que iban en el barco, primero ellos, amados, tiraron el cargamento, porque era un barco que llevaba también mercancía para otros puertos, para otras ciudades, y luego el equipo del barco, y luego también los granos, las cosas de valor, porque llevaban sembradío para otros países, o para otros estados, otros puertos, y finalmente no solo tiraron todo lo que iban en el barco, hasta ellos mismos le brincaron al mar. Hasta ellos mismos brincaron del barco y nada podían hacer. Empezaron a buscar la orilla para llegar a salvo. El punto es este: a menudo nos metemos en una crisis de la vida y somos tentados de aventar las cosas que son importantes para uno. Aún los valores que antes eran importantes para uno se empiezan a botar por la ventana. Tenemos la tendencia de aventar todo porque estamos bajo presión y queremos deshacernos de todo. Llegamos a ser, amados, impulsivos, nos damos por vencidos
en los sueños y anhelos que habíamos tenido. Abandonamos las relaciones, abandonamos a la familia, abandonamos al matrimonio, abandonamos al papá o a la mamá porque son rebeldes, no me dejan hacer lo que yo quiero, llegar cuando yo quiero, y abandonamos. ¿Por qué? Porque, amado, en todo lo que se te enseñó lo tiras, porque tu vida está hecha una tormenta. Y eso es lo que pasó aquí. No solo eso. Número 3, otra cosa que hacemos, no solo nos vamos a la deriva, no solo empezamos a descartar, sino a desesperar. Y mire aquí lo que dice el versículo 20. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, muchos días, para ser exacto, fueron 14. Y la tempestad seguía acreciendo, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Los soldados estuvieron 14 días en la oscuridad total. ¿Cómo salvar? Si un día de tormenta ya nos anda, ¿no es cierto? Ahora imagínense 14 días de tormenta, amado, dentro de un barco en medio del mar, llevado de un lugar a otro por la tormenta, que descartaron, amados, todo y se dieron por vencido. Y tal vez usted mismo se sienta de esa manera el día de hoy. Tal vez usted ha pasado por un problema, una tormenta, una crisis en las últimas semanas o en el último mes, o tal vez este año no ha sido su año favorito, porque, amado, podría relatar de muchas historias. Estos problemas lo ha llevado de un lugar a otro, que ha causado que usted se deshaga de todo, amado, al punto de la desesperación. Ahí, amado, va a hacerle caso, amado, a la canción de José Alfredo Jiménez, ¿la vida no vale? Usted conoce el versículo ese, porque ahí dicen que perdieron toda esperanza para salvarse. ¿Qué hacíamos? Pero, amados, veamos que cuando hay una confianza, por eso les dije, ¿cómo estar confiado durante una crisis? Amados, cuando hay una confianza de parte de nosotros, la vamos a hacer en el nombre del Señor. Podemos llegar al otro lado. Porque mire lo que dice aquí el versículo 21. Dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y les dijo, señores, debían haber seguido mi consejo. En otras palabras, lo que hoy usamos, te lo dije, cabezón. ¿Por qué no me hiciste caso? Ya ves, te lo dije. Y Pablo dice, más de caché, debían de haberme hecho caso. Lo que dice, o seguir mi consejo y no haber zapado de Creta. Así que habríamos ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Inclusive, déjame decirle, cuando tú entras en estas tormentas por no consultar a Dios o por no dejar a Dios que te ayude, no solo te vas a lastimar tú, vas a lastimar a los que van en tu nave. Y todas las cosas que Dios te ha confiado. Hay gente que ha perdido casa, hay gente que ha perdido carros, hay gente que ha perdido cuentas bancarias, hay gente que ha perdido trabajo, empresas, simplemente por no hacerle caso a Dios. Por no hacerle caso a Dios. Y luego lo que dice el 22, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo que se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que compadecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. El apóstol Pablo, cuando está haciendo esto, se para en contra de la corriente y demuestra un gran valor, amados, y carácter. Muchas veces oigo que dice la gente de esta manera, amado, dice que en una crisis que el carácter se forma, pero el carácter no se forma, amado, en una crisis, amado, el carácter se forma en las cosas cotidianas que hacemos todos los días. ¿Qué estás haciendo para moldear tu vida? ¿Qué estás haciendo para madurar? ¿Qué estás haciendo con tu fe todos los días? Aquí puse la frase, el carácter es revelado y no formado en una crisis. Ahí lo tienen en su bosquejo, ya que no lo quieren poner en la pantalla, pero yo se lo digo. El carácter es revelado y no, amados, formado en una crisis.
Ahora, el versículo 29 tiene la respuesta para nuestra pregunta. ¿Qué hacer cuando las tormentas de la vida se levantan? Mira, me encantó el versículo 29 porque nos da una esperanza. Miren lo que dice el versículo 29. Y dice, temiendo que fuéramos a estallarnos contra la roca, echaron ¿cuántos? 4 anclas por la pompa y se pusieron a rogar que amaneciera. Echaron las anclas. Se quedaron quietos y se dijeron a sí mismos, ya no vamos a estar a la deriva. Ya no vamos a desesperarnos, ya no vamos a descartar nada. No es tiempo de poner orden a esto. En la mayoría de las veces, cuando las personas se encuentran en diferentes problemas, quieren cambiar todo en la vida al mismo tiempo, como si lo que necesitaran es otro cambio. ¿Sabe qué? En la crisis no es el tiempo de hacer cambios. Es el tiempo de estar firme, de pararse firme para poder ver el escenario y poder hacer los cambios una vez que pasen de la crisis. Y mucha gente toma decisiones en medio de la crisis. Peor momento. Yo le voy a comprobar que usted no necesita tomar una decisión de cambio en el momento de la crisis. Usted necesita ponerse firme, anclarse, creerle a Dios para poder salir de esa brecha. Y voy a darte las anclas que te van a ayudar a darte estabilidad, la firmeza en tiempo de la tormenta. Número 1, la presencia de Dios es un ancla. Tienes que asegurarte que Dios está contigo. No importa que no puedas ver las estrellas, no importa que no puedas ver el sol, no importa que no hayas comido por muchos días, no importa que estás viendo que todas las cosas de valores, el equipo del barco, todo lo demás se está aventando al mar. Pero tú dices, no, aquí está Dios conmigo. Aunque no parezca, pero tú tienes que creerle que ahí está Dios. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es una promesa de Él para ti. La presencia de Dios es vital para tu vida. Porque mire lo que dice Pablo. Y lo pone de esta manera. Dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. O sea, mientras todos estaban, como dice el chicano de aquí de San Diego, paniqueados, Pablo dice, Señor, en ti confío. En ti confío. Yo sé que aquí está. Aprendamos en este versículo que las tormentas nunca podrán escondernos de Dios. Tal vez usted no pueda ver a Dios, pero Dios está ahí. Podemos pensar que Dios está a millas de retirado de nosotros, pero Dios está cerca. Recuerda el libro, El Dios cercano, que escribí, es la realidad de la intimidad con Dios. Tú tienes, una de las anclas que debe de tener en la crisis es su presencia. Mire, Señor, no te siento, pero yo le creo. Yo creo que estás aquí conmigo. Tú entiendes mi corazón, tú entiendes mi dolor. El segundo ancla, el propósito de Dios. Mire el versículo 24, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que compadecer ante el emperador y Dios te concedió, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Pablo sabía que había un propósito para su vida. Dios tenía un propósito para la vida de Pablo y nada, ni aun la tormenta podía cambiar o desviar el propósito de Dios para Pablo. El propósito de Dios para su vida es más grande que cualquier situación que usted pueda estar experimentando. Inclusive puedo decirles algo, el propósito de Dios para su vida es más grande que la tormenta que está viviendo. Entienda que usted fue elegido por Dios. Usted fue apartado por Dios. Dios quiere usarlo a usted en esta vida y quiere usarlo a usted en esta iglesia, en este tiempo. Así que créale al propósito de Dios para su vida, porque, amado, Dios todavía no ha terminado con usted. Esa es la segunda ancla. La tercera ancla es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Mire lo que dice aquí el versículo 25. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal, y luego dice, y como se me dijo. Él le creyó a Dios. Él confió en sus promesas. Las tormentas no pueden escondernos de la presencia de Dios. Ahí le puse, porque Dios está siempre con nosotros. Las tormentas no pueden cambiar el propósito de Dios, porque sus propósitos son definitivos. Las tormentas no pueden destruir las promesas de Dios, porque sus promesas son seguras. Así que tú, todos nosotros necesitamos la presencia de Dios, el propósito de Dios y las promesas de Dios. Y te dejo con la última ancla, la palabra de Dios. ¿De dónde más te vas a agarrar si no es de la palabra de Dios? Amado, mire lo que dice, me encanta, y lo subrayé ahí en este versículo 25. Amado, y lo subrayé y dice,
sucederá tal y como se me dijo. La palabra hablada, se me dijo. Dios me lo dijo. Dios me lo dijo. Yo he tenido problemas, usted ha tenido problemas, todos hemos tenido crisis, tormentas. En marzo de este año, mi mamá cumplió 20 años que murió. Me acuerdo bien que era un domingo. Y a mí me llegó la noticia a las 5 de la mañana. Y yo tenía varias opciones: quedarme en mi casa, correrle al hospital, correrle con mi familia o irme a predicar. Yo decidí irme al lugar más seguro, la iglesia. Alimentarme de su palabra. Y fue cuando se estaba entonando ese canto: Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Ese canto empezó a sanar mi corazón. La palabra de Dios empezó a tratar conmigo. Muchos de ustedes, lo peor es que hacen cuando tienen una situación de una muerte de algo o que el perro se murió, ya dejan de venir a la iglesia. Amado, ese es el lugar más seguro, es la casa de Dios. Es estar en su presencia, es vivir lo que uno cree. Amados, algunos de ustedes están pasando por una crisis devastadora en estos mismos momentos, en este tiempo. Sus problemas son demasiados que ya no pueden con ellos y están luchando por última vez. Inclusive usted ya no está en el barco, ya ni existe el barco. Tal vez ya se encuentra en el agua, está nadando. ¿Recuerdan la película de Titanic? Jack, ya se fue. Y muchos estamos en esa etapa ya, buscando al Jack, pero no buscamos a Dios. Déjenme darles una palabra de parte de Dios. Tal vez ha perdido el cargamento del barco. Tal vez ha perdido aún el equipo del barco. Tal vez ha perdido hasta el mismo barco que se hizo pedazos. Tal vez se encuentra en el agua casi ahogándose. Yo voy a decirle lo siguiente: siga confiando en Dios. Siga confiando en su palabra. Manténgase calmado a través de la crisis. Quiero terminar con un versículo más y voy a leerlo en dos versiones porque me encantó la Reina Valera. Ayer que estaba estudiando me fui a la Reina Valera y dije: esto lo tengo que añadir. No está en su bosquejo, pero usted lo puede poner. Y mire lo que dice en la nueva versión: y de los demás salieron valiéndose de tablas o del resto del barco. En otras palabras, ¿qué es lo que había quedado del barco? Nada, puros pedazos flotando en el agua. Es lo que está diciendo aquí. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. La Reina Valera lo pone de esta manera: y los demás, parte en tablas y parte en las cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron. Dice aquí, todos se salvaron, saliendo a tierra. Amado mío, yo te voy a decir algo. Ojalá puedas captar este principio en tu vida. Tal vez ya estés en el agua y tal vez digas: no sé nadar. Nunca había pasado por esta tormenta, por esta crisis, porque he sido lastimado. Esa es la realidad de la vida. Te han lastimado. Pero si puedes llegar a flote otra vez y empezar a respirar profundo y tomar aire, aunque digas tú: va a ser mi último respiro porque ya me voy a dejar, ya estoy cansado, ya no puedo. Por eso la gente se quita la vida. Jóvenes, aún pastores, aún cristianos, gente rica. ¿Por qué? Porque no saben tratar cuando todo lo demás ven como pérdida. Yo voy a decirte algo, y esta es una palabra de Dios para ti. Si tú llegas a flotar y estás en el agua y llegas a mirar una madera del barco flotando, algo del barco, nada hacia allá, vete hacia allá y empieza a agarrar esa cosa que ves flotando. Dice: esa era mi nave, de ahí estaba yo, ahí estaban todos, y agárrate de ahí. Dile: Señor, esa nave es de este pedazo, tú puedes volverme la vida, tú puedes rehacer muchas cosas, tú me puedes dar la oportunidad de empezar de nuevo. Pero tienes que agarrar esos pedazos del barco que están flotando en tu vida y entregárselos a Dios de nuevo. De otra manera te vas a hundir, mi amado. Te vas a hundir. Eche mano
de lo que vea flotando junto a usted. Dios puede usar esos pedazos para salvar su vida. Dios puede usar esos pedazos para salvar a su familia, para salvar su matrimonio, para empezar a hacer algo nuevo. Pero tú tienes que agarrarte de esos pedazos que representaban todo lo que tenías. Y Dios dice: aquí estoy, aquí estoy, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Extiende tu mano, porque dice la Biblia que cuando Pedro caminó por el mar, que le dijo al Señor: si eres tú, yo quiero ir. Que empezó muy bien, pero empezó a mirar las tormentas, empezó a mirar las olas, y dice la Biblia que mientras caminaba se empezó a hundir. Y ahí no tuvo tiempo, fíjese que ahí no tuvo tiempo de hincarse, de entrar en un ayuno ni nada. Simplemente su oración fue: Señor, sálvame, que perezco, sálvame. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Jesús llega en el momento más difícil de Pedro, cuando ya le quedaban poquitos tiempo de vida. Le extiende su mano y le dije: Pedro, vente, yo soy el que te voy a sacar de este apuro, yo soy el que te voy a sacar de esta tormenta, yo soy el que voy a aliviar tu crisis, yo soy el que voy a aliviar tu dolor, yo soy el que te voy a llevar al barco seguro donde te dije: ven. Pero cree en mí, cree en mí. La mano de Dios está estrechándote, porque quiere ayudarte en estas crisis. Quiere rescatar lo que el diablo te está quitando en esta tormenta. Por las razones que sean, no importa. Pero Dios es un experto en hacer milagros. Es un experto en hacer milagros.